Ok, bueno, vamos a iniciar con la segunda parte. Tendríamos aquí que definimos la diferencia entre tabla estática, tabla dinámica y bueno, vimos lo que era un intervalo. Tenemos aquí que en el intervalo está formado por el límite inferior, que es el extremo izquierdo, y el que está a la derecha es el extremo derecho o bien el límite superior y cómo se escribe matemáticamente. Ahora, previo a pasar a un ejemplo donde tengamos que calcular las medidas de tendencia central para datos agrupados, que ese es el objetivo inicial, tenemos que ver algo llamado la marca de clase. Entonces, eso es otro de los conceptos que debemos de definir. Ok, a ver, vamos a colocar aquí marca de clase. Bueno, ¿qué es la marca de clase? La marca de clase es el punto medio del intervalo. Por definición es eso. Entonces, ¿a qué nos referimos con el punto medio del intervalo? Bueno, pues matemáticamente hablando, voy a traer una ecuación. Tendríamos nosotros que la marca de clase, ojo aquí, vamos a ponerlo aquí, la denotamos como X subíndice Y. Ahora, ¿por qué tiene esta expresión? Bueno, es X y la Y sería el intervalo en el que esté, porque es claro que va variando con respecto a un intervalo a otro. Entonces, ¿cómo se define la marca de clase? Déjenme aquí, voy a colocar en otro color el título, aquí está. Y entonces, X subíndice Y nos va a quedar igual, tendríamos límite superior, ¿m? Más, perdón, límite inferior entre 2. Entonces, eso es a lo que se refiere con la marca de clase. Es el punto medio de dicho intervalo. Ujú. Muy bien. Otra cosa que también vamos a entender en estos conceptos como previos a desarrollar la media para una tabla es la parte de la amplitud del intervalo. Ok, a lo que se refiere esto es como a la medida del intervalo. Y esto se va a denotar, bueno, déjenme ponerlo así, se denota con A subíndice I. Ojo, ¿por qué A subíndice I? Bueno, porque nuestra I nos dirá en qué intervalo vamos a estar. En el primero, en el segundo, en el tercero. Si lo hacemos alusivo a esta tabla, no sabemos si estamos aquí en el primer intervalo, segundo, tercero o cuarto. ¿Vale? ¿Dudas? Ok. Matemáticamente hablando, la amplitud del intervalo, y aquí lo voy a poner en este color para señalar los conceptos, A subíndice I se calcula como límite superior menos el límite inferior. Entonces va a ser la diferencia de el límite superior, es decir, el que está a la derecha, menos el de la izquierda. Y así es como definimos la amplitud del intervalo. ¿Dudas? Ok, muy bien. Y último concepto, pero este lo vamos a ocupar más a menudo en la mediana y en la moda, es el hecho de la frecuencia relativa. Bueno, la frecuencia relativa es la suma de diagonales de las frecuencias. Ojo, recordemos que aquí dice frecuencia. Esto dijimos la clase anterior que se le llama frecuencia secas o frecuencia absoluta. Pero yo comentaba en la clase anterior que hay otro tipo de frecuencias. Aquí está la primera que está apareciendo, que es la frecuencia relativa. Dice es la suma de las diagonales de las frecuencias y para verificar que los cálculos son correctos, el último número de la frecuencia debe de coincidir con el total de los datos. Quizás este concepto sea un poquito extraño de entenderlo, pero va a quedar más claro
cuando ya estemos desarrollando ejemplos, ¿vale? ¿Dudas con respecto a esta parte elemental o bien de como estos conocimientos previos que tenemos relacionados a los datos no perdón, a los datos agrupados? No. Ok, perfecto. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Bueno, una pregunta, nada más en la del intervalo, ahí ya no se divide entre dos, ¿verdad? Ya es menos y ya ahí se queda lo que salga el resultado. Exactamente, ¿por qué? Porque recordemos que la amplitud es, por ejemplo, si yo digo, la clase dura de 5 a 7, entonces, ¿cuánto dura la Ujú. clase? Dos ¿Y cómo le hacemos o cómo calculamos que realmente son 2 horas? horas. Porque tomamos el extremo derecho, que son las 7 de la noche, le restamos el extremo izquierdo, que es cuando inició, Ujú. 7 menos 5 y me quedó 2. Ah, ok, ok. Y en el otro ¿Dudas? es al revés, ¿no? No, En el otro en es el de arriba. sumarlo y dividirlo entre Ajá. 2. Ujú. Ok. ¿Vale? ¿Dudas? Sí, ninguna. Listo. Ok, perfecto. Bien, continuamos entonces. Aclaro, esta parte de la frecuencia relativa sí es un poquito complejo de entenderlo y queda más claro cuando nosotros ya lo estamos trabajando en un problema real. Ujú. Muy bien. Bueno, vamos entonces a definir la moda, perdón, el promedio para datos agrupados, ¿sale? Entonces, fíjense bien. Déjenme aquí, voy a duplicar y vamos a poner media o promedio para datos agrupados. Y lo voy a poner un poquito más grande. Aquí está. Pero, pero fue una Ujú. P de más. Gracias. Ahí está. Para datos agrupados. Bueno, supongamos que tenemos cierta información en una tabla dinámica, es decir, hay intervalos ahí. Ojo, para las tablas estáticas no podemos obtener las medidas de tendencia central porque no hay cómo, en qué intervalo estamos o qué es lo que están midiendo. Para las tablas estáticas estamos muy restringidos, salvo nada más calcular sus respectivas representaciones geométricas, tales como la gráfica de barras o la gráfica de pastel. Entonces, el promedio, recordemos que se definía como una X con una barra arriba, y ojo, la X será mayúscula, con una barra arriba, y esto va a ser igual, y tendríamos aquí que va a ser X subíndice 1 por F subíndice 1 más X subíndice 2 por F subíndice 2 más X subíndice 3 por F subíndice 3 más y así sucesivamente hasta llegar a X subíndice n por F subíndice n. Y bueno, abajo sería sobre n. ¿Y quién es todo esto? Bueno, pues es muy sencillo. ¿Por qué? Bueno, ¿de dónde tendríamos nosotros que las x sub i son las marcas de clase? ¿Vale? Recordemos que las marcas de clase, por definición, es el punto medio o sumar los dos intervalos y dividirlos entre dos, ¿vale? Las f sub i, y así lo vamos a colocar, f subíndice i sería en este caso las frecuencias o bien las frecuencias absolutas. Muy bien. Y bueno, recordar que la n es la cantidad total de datos. Muy bien, entonces ojo, aquí ya tendríamos esta parte y esta fórmula que tenemos aquí todavía se puede ver igual y tendríamos aquí la expresión siguiente. Ok, la suma desde i igual a 1 hasta n, ¿de quién? De x subíndice i por f subíndice i. Ojo,
No les sorprenda, creo que ya hasta lo vieron en física cuando revisaron la suma vectorial. Aquí nada estamos diciendo que tendríamos que sumar las xy por fi, tenemos que multiplicarlas y después sumar. ¿Dudas? No, ninguno. Ok. Tiene su nombre, ese era Notación sigma. notación sigma, este sí se le llama a la E así como grande. Exactamente. Ujú. A ver, lo voy a poner en una flecha. Ah, claro, así es como está. Si buscamos en el libro que les puse como referencia, así va a aparecer. Nunca aparece esta forma, pero evidentemente nosotros los apoyamos con decirles qué significa, puesto que ustedes no han llevado un curso de sumas. En este sentido, de sumas me refiero a que como sumas así muy complejas, que Ujú. de hecho creo que se está hasta la última parte, una materia que se llama algo de matemáticas como muy avanzadas. Y bueno, entonces aquí ponemos suma y esa letra es una letra griega llamada sigma. Ok, Ujú. Y significa suma. ¿Dudas? no, Bien. Anótanlo por favor para que podamos continuar. ya. Ya. Ok. Muy bien. Aquí voy a apoyarme de Excel para hacerlo. Sin embargo, si ustedes, generalmente cuando doy este curso lo hago en Excel porque para mí es más rápido colocar la tabla en lugar de poner la hoja de cálculo que está un poquito más restringida en términos ya de lo que necesito, porque como empiezo a copiar y pegar ecuaciones, entonces ahí sí se vuelve un poquito feo, ¿vale? ¿Dudas? Perdón, no, ninguno. Ok, claro. En este sentido, lo que voy a hacer es utilizar Excel, pero reitero, en este caso, pues nada más es como apoyo, pero ustedes lo van a hacer a mano. Ujú. Entonces, vamos a un problema a fin de destacar cómo se realiza la media o promedio para datos agrupados. Bueno, aquí voy a ocultar tantito la fórmula y vamos a colocar lo siguiente. La tabla siguiente muestra la cantidad de dulces consumidas en una localidad por un día. Ok, bueno, fíjense bien. Déjenme tomar la tabla. Es de 1, 2, 3, 4, 5, de 6 por 2. ¿Eso lo vamos a hacer ahorita en el cuaderno? ¿O cómo? Ajá, claro, porque así van a ser como los ejercicios que vamos a tener para tarea. Bueno, entonces la tabla me habla sobre la cantidad de dulces consumidas en un día acorde a la edad. Entonces, por ejemplo, tendríamos nosotros que del rango de 13 a 15 años, ¿m? La cantidad consumida es de 4 dulces. Tendríamos después que la cantidad de dulces consumida entre los 15 a los 17, ojo, es por día, ¿eh? 9 dulces. Posteriormente sería de 17 a 19, serían 4 dulces, no, perdón, 5. Enseguida tendríamos que va a ser de la edad de 19 a 21, tendríamos que van a ser 6 dulces por día y finalmente tendríamos de 21 a 23, tendríamos que son 2 dulces. Ok, esta tabla está basada en un estudio que hizo el INEGI en el año 2014, donde uno podría pensar que las personas de 13 a 15 años son los que más dulces consumen, pero contradictoriamente son los de 15 a 17. Algo pasa con ellos que son más propensos a consumir dulces. Bueno, nos damos cuenta que de 21 a 23 años, la cantidad de dulces consumidas se reduce a 2 por día.
Digo, esta parte puede estar sujeto a errores, porque recordemos la definición de estadística, puede estar, no nos puede funcionar lo que elegimos y entonces tendríamos que hacer un nuevo cálculo. Ujú. Pero aquí claramente los de 15 a 17 son los que consumen mucho dulce. Ahora, ¿a qué puede deberse que los de 21 a 23 ya no consuman? Bueno, puede ser que de pronto ya no tengan como esa parte apetecible con respecto a los dulces, o la otra forma es que como consumieron mucho de 15 a 17, generaron diabetes y entonces está más restringido su consumo. Noten cómo ese tipo de tablas nos puede dar muchas inferencias con respecto a un fenómeno. Por eso se le llama tablas dinámicas, porque nosotros podemos darle ese dinamismo o ese movimiento dependiendo del contexto del problema, ¿vale? ¿Dudas? Ninguna. Ok. Voy a pasar esa tabla a Excel. Den un momento y ahorita les comparto. Ok, voy a copiar. Ok, bueno. Fíjense bien. Voy a dejar de presentar y voy a colocar el documento en Excel. Aclaro, esta parte yo les sugiero que lo hagan a mano porque no está difícil. Yo lo hago aquí porque imagínense, no puedo estar con la cámara y el cuaderno, ¿vale? Bien, tenemos aquí edades y frecuencia. Está aquí la tabla. Lo primero que vamos a obtener, puesto que nuestra fórmula dice lo siguiente. A ver, déjenme copiar la fórmula de la presentación de PowerPoint y ahorita la escribo aquí en Excel. Noten cómo aquí tenemos, déjenme borrar este de la suma porque no lo necesitamos desde esta perspectiva. Noten cómo tenemos aquí esta fórmula donde nosotros, a ver, déjenme traer la manita, espero se pueda. Así, donde tenemos nosotros que obtener primero la cantidad de datos totales. Ujú. Entonces, ¿cómo vamos a obtener la cantidad de datos totales? Pues es muy sencillo, nada más tendríamos que poner aquí igual a suma, abrimos paréntesis y sumamos 4, 9, 5, 6 y 2. Entonces nos da un total de 26 datos. ¿Dudas? No, ¿cómo sumó? Es que andábamos batallando también con eso. Ah, ok, nuevamente, se pone igual. Se escribe la palabra suma, se abre Ajá, paréntesis, seleccionamos el primero y lo vamos ajá. arrastrando. 4, 9, 5, 6 y 2. Cerramos paréntesis y nos da el resultado. ¿Lo arrastra con el cursor o nada más con Shift y para abajo, para abajo? Las dos formas son válidas. Ah, ok. Ujú. ¿Dudas? No, ningún. Ok, ojo, ya tenemos el total, ya tenemos cada una de las frecuencias, porque aquí nos los indica, Ujú. 4, 9, 5, 6 y 2. Lo que nos falta son las famosas XY, que son las famosas marcas de clase. Recordemos, vamos a ponerlo aquí, marca de clase. A ver, espérame, déjenme, voy a modificar para que todo aparezca en la misma letra. Century en tamaño 18. Ahí está. Entonces vamos a nuestra marca de clase. En la marca de clase, representado como XY, y así lo vamos a colocar, marca de clase XY. Ok. Recordemos que la marca de clase no es otra cosa más que tomar, en este caso, déjenme llevar la manita, tendríamos que sumar 13 más 15 y dividirlo entre 2. ¿Cómo lo hacemos en Excel? Va a ser igual, vamos a colocar paréntesis, 13 más 15, cerramos paréntesis, ponemos la línea en diagonal que indica la división y ponemos entre 2. Y entonces me queda 14. Güey. Ujú, ¿sí? A ver, ¿Dudas? de nuevo.
A ver, otra vez. Vamos con el otro. A ver, es igual, Igual, abrimos paréntesis, ponemos A ver. 15 15 Más más 17. 17, cerramos paréntesis, Ah, colocamos diagonal y dividimos entre 2, porque esa es la fórmula de la marca de clase. Damos Enter. Enter y nos da uy. 16. ¿Sale? Fíjate, mira nomás. Sí. ¿Sí? Mire, Vean y cómo. nosotros no sabemos cómo combinar una celda y tal. Estábamos, Ok. Bien, sería 17 más 19. Entre 2 me queda 18. Ujú. ¿Dudas? no, no. En el otro sería 19 más 21. Entre 2 serían 20. Y finalmente sería 21 más 23. Cerramos paréntesis y me queda entre 2 y me queda 22. Y ya tenemos la marca de clase. ¿Dudas? Ninguno. No, no. Si de pronto a ustedes les genera como duda el cómo hacerlo, lo pueden hacer con su calculadora y van rellenando los datos en la tabla, en su cuaderno, sin ningún problema. Ujú. Ujú. Sí, no, Bien, está bien. perfecto. Vamos ahora, porque nos está indicando en la fórmula que hay que multiplicar cada marca de clase por su frecuencia. Entonces vamos a ponerlo así. XI, voy a ponerle así el símbolo de por, FI. Es decir, tendríamos que multiplicar esas dos. Y entonces, ¿cómo le hacemos en Excel? Es muy sencillo. Ponemos igual, seleccionamos esta celda, que es la B2. El símbolo de multiplicar es con el asterisco. Ujú. Y seleccionamos el otro, que sería 14. Damos Enter y ya nos quedó. Mm, Ujú. ¿Dudas? Ninguno. Y para sí. replicar el proceso en esta parte únicamente, ¿ya vieron dónde se coloca el más? Ujú. Sí, arrastramos para Arrastramos. abajo Ujú. y ya. Ah, Se replica. En el otro sería 16 por 9, da 144, 18 por 5 es 90, 20 por 6 es 120 y 22 por 2 da 44. ¿Dudas? no. Ok, entonces según la fórmula, ya nosotros multiplicamos cada una de las marcas de clase por su frecuencia. ¿Qué dice ahora la fórmula? Que sumemos esas multiplicaciones. Entonces voy a colocar aquí igual a suma y escribimos aquí, bueno, seleccionamos 56, 144, 90, 120, 44 y nos da 454. ¿Dudas? Ninguno. Ok, finalmente el promedio, pues ya nos va a quedar aquí igual y tendríamos una división. ¿De quién? De 454, esperen, 454 sobre n que vale 26. ¿Dudas? Y nada, déjenme ver dónde puse mi calculadora. Aquí está. Sería dividir 454 entre 26, nos quedaría 17,46. Pregunta, ¿esa fórmula que nos dio ahí, Ujú. siempre va a ser exactamente igual o va a cambiar algún valor? No, siempre va a ser igual. Ah, ok. Ujú. O sea que si nos pone un Ajá, un ejercicio ejercicio parecido. Nosotros entonces nada más tendríamos que estar sacando, por ejemplo, lo que puso usted es igual a 454, entre con 16 26. entre 26 y ¿sería todo? Exactamente. No tenemos que hacer la fórmula, así anotársela, así como esa. No, porque si ustedes lo que pueden hacer o lo que sería como lo más viable es que ustedes hicieran su tabla y Sí. estos datos me los coloquen, no importa. Ujú. Ok. Ah, ok. Ya para no hacer la fórmula La y... fórmula. Exactamente. Ok. Ok. Ahora, es el único en donde sí se les tiene permitido hacer eso, porque cuando tenemos ahora la mediana y la moda, ahí sí tenemos que especificar cada uno de los Ok. parámetros. Y ahorita lo van a ver con la monstruosidad de fórmula que tenemos. Iba a decir de dónde salió el 26, pero ya vi que es la frecuencia. Ujú. Es la suma Sí. de todas las Sí, la frecuencias o suma de son todas los las... datos totales. Ujú. Sí, sí. ¿Dudas? Listo. No. Ok, perfecto. Bueno, déjenme, voy a tomar una captura y lo voy a poner en nuestra presentación
para que así vayan siguiéndolo con el video. Ahora, ¿pero qué significa esta parte del promedio? Es decir, ¿cómo lo interpretamos? Es decir, nuestros 17, ¿qué está representando? Los dulces, las edades, está representando las edades. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Ok, déjenme, aquí voy a borrar esta tabla. Nos está diciendo que aquellas personas que consumen más a menudo dulces son personas que están en los 17,46 años. El punto 46 pues serían los meses que tendríamos nosotros de pronto. Es decir, que si ustedes tuvieron o llegaron a esa edad, que creo que ya son mayores de 17, sí, si no, no estarían en la universidad, entonces implicaría que ustedes fueron mucho a consumir dulces en ese rango de edad. O también los dientes dicen mucho que... Exactamente, los dientes dicen mucho. Ujú. ¿Vale? ¿Dudas? No. Ninguna. Muy bien. Entonces, aclaro, ahí está la media o promedio para datos agrupados. Ujú. Ok. Ese es en el único donde se puede hacer nada más las fórmulas así de manera rápida en Excel o en la hoja de cálculo. La hoja de cálculo sí lo hace. Aclaro, la hoja de cálculo, ahí iba a seleccionar la manita, pero es en la imagen. A ver, ok. Aclaro, la hoja de cálculo hace todo esto, pero lo que no hace es poner estas fórmulas, que eso es por eso lo que les decía que me quedo muy restringido en dicho software. Sin embargo, si ustedes con la misma hoja de cálculo pueden hacer esto y lo transfieren a su cuaderno, no hay ningún problema. Ujú, Sí, de hecho, estuvimos batallando bastante para hacer Sí. esas ecuaciones. Tuvimos que pasarlo, todo lo que hicimos en Excel, ujú. lo pasamos al documento. Ah, ok, ok. Pero nada más pueden tomar una captura o no, no les dio esa parte. Es que se pasaba con todo y cuadrícula. Y si lo pasábamos sin bordes, como que se desfasaba todo. Oh, ya veo. Ujú. Ok, bueno. ¿Preguntas con respecto al cálculo de la media o promedio? No. No. Ok, Mm, bueno, fíjense bien, vamos entonces a definir la mediana, pero para datos agrupados. Y vamos a utilizar el mismo ejemplo, pero vamos a ver cómo se va a definir primero. Entonces vamos a colocar como título mediana para datos agrupados. Entonces, la definición de la mediana sigue siendo la misma, es decir, es el dato que se encuentra a la mitad, o que se encuentra en medio. Aquí, lo primero que vamos a hacer, si ustedes recuerdan, en la mediana ubicábamos cierta posición, es decir, decíamos, ok, si los datos son impares, es el que queda en medio, pero si son los datos pares, son los dos que están en medio y se saca el promedio, pero tendríamos que eran dos los que estaban en medio, ahí estaba una posición. Entonces, también aquí no va a ser la excepción. Entonces, la mediana, vamos a entender aquí que vamos primero a buscar primero la posición. Eso es lo más importante. Ahí, espera. Ahí está, vamos a buscar la posición. ¿Y cómo vamos a hallar dicho valor? Bueno, déjenme colocarlo aquí. Tendríamos posición, ¿ok? Lo vamos a identificar mediante la siguiente fórmula. Tendríamos fracción n más 1 sobre 2. Ahí está la posición. Ahora, aquí lo dejo, ahí está la posición. Y ojo, dicho número se ubica en la frecuencia acumulada. Siempre. El número que nos resulte, vamos a tener que ubicarlo. Y en caso de que esté con decimales, que eso es como lo más frecuente, se ubica el más cercano hacia la derecha. Quizás, insisto, esta parte no es como muy clara hasta que hacemos el ejemplo. Ujú. Entonces, a ver, fíjense bien, aquí voy a colocar frecuencia acumulada, porque es ahí donde tenemos que buscarlo. ¿Dudas?
No. Muy bien. Bueno, ¿cómo se define entonces la mediana? Aquí es donde les decía que la fórmula está un poquito inquietante. Ok, fíjense bien. Ojo, se sigue preservando lo mismo de colocar m subíndice e es igual y tendríamos límite inferior, déjenme fijarme bien la fórmula, ok, más, tendríamos aquí paréntesis y tendríamos aquí, sería, a ver, un momento, sería n entre 2 menos f subíndice i menos uno, perdón, i menos uno sobre f subíndice i minúscula y todo esto multiplicado por la amplitud. Ujú. Esa es la fórmula de la mediana. Aclaro, si ustedes de pronto lo buscan, esta fórmula, miren, sucede que la mediana como tal, para entenderlo desde la perspectiva de una tabla, tiene como ciertas estimaciones, incluso en estadística más avanzada, pero eso ya se ve en el caso de ustedes cuando van a hacer una maestría. En el caso de mi carrera se ve en la carrera porque pues es como yo estudié matemáticas, entonces pues se ve todo a detalle lo que tenga que ver con la misma. Entonces nos enseñan que la mediana tiene como distintas fórmulas, pero claro, uno puede decir es que en el libro A yo vi que venía una forma a la mediana, en el libro B yo encontré otra, y en el libro C viene otra reestructuración. No importa porque finalmente se estima o se plantea una fórmula. Esta la estoy tomando del libro que tenemos como referencia para que sea consistente en nuestro curso y más aún para que tengamos como el mejor indicador de que este va a ser la mediana, incluso por eso lo estoy tomando. Pero sí quiero aclarar que hay fórmulas que son un poquito más largas, pero insisto, eso es como para, en lo personal, la más concreta, pero hay otras formas de verlo. Ujú. ¿Dudas? No. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues fíjense bien. ¿De dónde? Recordemos, a ver, LI. ¿Quién era LI? Es el límite inferior. Inferior. Entonces aquí vamos a poner límite inferior. Aquí sí hago mención de esto porque créanme, a veces la cantidad de estudiantes que me preguntan, ¿y qué era LI? ¿Qué era FI? Entonces, por eso a veces la experiencia me ha enseñado que le debo de poner todo para que quede completamente claro qué estamos diciendo. N es la cantidad total de datos que se tienen. Ujú. Ahora, F subíndice I menos uno se le va a llamar frecuencia relativa. Recuerdan que cuando definimos la frecuencia relativa dijimos que era una F mayúscula. Frecuencia relativa anterior a la que estoy ubicado. Insisto, quizás esto pueda sonar medio raro, pero ahorita con los ejemplos vamos a entender. Enseguida tenemos F subíndice I, que es la frecuencia o bien la frecuencia absoluta, que recuerden que así también se le llama, en la que estoy ubicado. Y finalmente, a su índice I no es otra cosa más que la amplitud del intervalo, que recordemos que por definición, la amplitud del intervalo, ya lo dijimos cuando vimos como lo elemental, se define como el límite superior menos el límite inferior, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí con respecto a esta fórmula? No. Muy bien. Anótenlo, por favor, para que podamos continuar. No está difícil, pero sí les adelanto, está un poquito Claro. laborioso. Sé lo que estoy viendo. Ujú. Pero si lo vemos desde la perspectiva del curso donde nos conocimos, está más sencillo esto. Sí.
Yo soy listo. Ah, ok, perfecto. Carlos. Sí, igual ya. Ok, muy bien. Bueno, vamos entonces a continuar. Vamos a dar un ejemplo y vamos a partir del mismo ejemplo de los dulces para que podamos entender cómo se manifiesta ahí también la mediana. Entonces, ojo, déjenme tomarlo acá. Ok. Mediana, vamos a ponerlo así, mediana, datos agrupados. Dice, en la tabla siguiente muestra la cantidad de dulces consumidos en una localidad por día. Híjoles, aquí me faltó colocar, encuentre el promedio, ok, para que ya quede acorde a nuestras notas. Y aquí vamos a poner, encuentre la mediana. Muy bien. Bueno, aquí ya lo tendríamos. Déjenme aquí, voy a duplicar diapositiva porque aquí voy a poner el desarrollo de ese problema. Y me voy a llevar esta fórmula para Excel. Bien. ¿Ya están viendo mi archivo de Excel? Sí, Ok, gracias. Bueno, fíjense bien. Aquí vamos a eliminar la marca de clase y XY por FI. Eso ya no lo necesitamos. Otra cosa que no les he comentado. Siempre todas las tablas dinámicas nada más necesitan el intervalo y la frecuencia. No necesitan más. Lo demás nosotros lo tenemos que ir construyendo. ¿Vale? ¿Preguntas? No, no. Ok. Bueno, recordemos que necesitamos la frecuencia relativa. Entonces, la frecuencia relativa, fíjense bien cómo la vamos a formular. El primer número que está aquí en la frecuencia se escribe aquí, igualito. Es decir, aquí escribimos un 4. Ujú. Ahora, vamos a sumar en diagonal porque la definición es justo esa, se suma en diagonal. 4 más 9 me quedaría en este caso 13. Posteriormente, para encontrar el que tenemos acá, será 5 más 13, me quedaría aquí 18. Enseguida tendríamos que sumar en diagonal 6 más 18, me quedaría 24. Y 24 al sumarse con el 2 me quedaría 26. Y aquí entra a detalle lo que les había comentado, en que este último número de la frecuencia relativa debe de coincidir con el total de los datos. Si esto es cierto, entonces felicidades, hemos realizado muy bien la frecuencia relativa. ¿Dudas? No. Ok, bueno, antes ya conocimos la frecuencia relativa. Tenemos que conocer la ubicación de la mediana y para ello necesitamos nuestra fórmula que es n más 1 sobre 2. Entonces tendríamos aquí n más 1 sobre 2, de tal manera que me quedaría como sería 26 más 1 entre 2, lo cual nos quedaría igual a 27 sobre 2 y esta cantidad nos quedaría 27 entre 2, nos quedaría 13.5. Y entonces nos preguntamos cuál es el número que está más cercano hacia la derecha. No es el 13, porque a la derecha sería el 18. Ok, a ver, tengo menos de un minuto. Ahorita continuamos en calcular la parte de la mediana, ¿vale? Gracias. Ok. Gracias.